Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad estaremos entregando la enseñanza número 112. Estamos ahora para entrar al toque de la séptima trompeta y vamos a estar analizando los versículos que encontramos en el capítulo 11, 14 al 19. Pero vamos antes a ver brevemente un resumen de lo que estuvimos analizando en la enseñanza anterior. Estuvimos hablando un poco acerca de la muerte, pero más de la resurrección de estos dos testigos, y que esto marca un interludio entre la sexta trompeta y la séptima. Como vimos en los versículos 11 y 12, vemos que aquí esto está formando un paralelo implícito con el milenio y ayudan a comprenderlo mejor, decíamos. Estos versículos también sirven como un interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Podemos ver eso en el versículo 15. Ahora, los sellos y las copas también tienen un interludio. Es breve, pero entre sus juicios sexto y séptimo vemos que en esto también se da el mismo principio. Sabemos que hemos estado hablando del septenario de los sellos, luego el septenario de las trompetas, y hay un centenario más que vamos a estar viendo, que es el de las copas de ira. Pero bueno, en este interludio hay un gran terremoto, decíamos, cuando resucitan los dos testigos de Dios y son llamados para que vayan de nuevo al cielo. Dios marca la ascensión de sus profetas con un terremoto alarmante, bastante devastador. Dice, la destrucción y la pérdida de vidas puede afectar ante todo a los líderes de las fuerzas del anticristo. Cuando Juan habla de los demás, decíamos en el versículo 13 que se está refiriendo a los que siguen con vida y que aún faltan por acudir a la fe de Cristo. En este versículo 3 es digno de ser notado el triunfo de los dos testigos, que va acompañado de un gran terremoto en la ciudad que destruye la 10ª parte de ella y mata hasta 7,000 seres humanos, y decíamos que esta pudiera ser una cifra simbólica, pero que la cantidad pudiera ser aún mayor. El castigo, relativamente moderado si lo comparamos con los precedentes, manifiesta la bondad y la misericordia del Señor, que está dándole tiempo a las personas restantes, a estos que Juan llama los demás, para que se conviertan. El castigo divino del que nos habla el autor del Apocalipsis produce en las personas que no perecieron en la catástrofe del gran terremoto un gran terror, que fue lo que les condujo al arrepentimiento y a la conversión. Muy bien, vamos a estar analizando ahora sobre la séptima trompeta que va a ser tocada. Pero antes leamos los versículos 14 al 19 de este capítulo 11, que dicen: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, del que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un gran terremoto y grande granizo. Así que el establecimiento del reino de Dios se logra con el segundo ay que está para comenzar y termina con la conversión de aquellos que habían sido librados del castigo. Así que este segundo ay termina, se convierte en esta cantidad de personas que, viendo el poder de Dios y su majestad, entonces pueden arrepentirse para convertirse al Señor. Aunque propiamente sería mejor decir que el segundo ay es aquel que ha sido descrito en el capítulo 9 de este libro de Apocalipsis, versículos 13 al 19, y yo les invito a que lo lean para que refresquen así pues la memoria de todas estas cosas que hemos estado hablando. Juan anuncia a continuación que el tercer ay está a punto de llegar. Vamos a leer otra vez el versículo 14, donde se lee: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Este corresponde a la séptima trompeta y tendrá su realización en la caída de Babilonia, esto es el Imperio Romano, narrada en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Ahora, como la apertura del séptimo sello había sido la señal de la ejecución de los decretos divinos, así también el toque de la séptima trompeta traerá consigo la consumación. Vamos a leer allá en el capítulo 10 y versículo 6 para que comparemos esto con lo que Juan nos dice aquí. Dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Si preste la atención a esta frase aquí, que el tiempo no sería más. Esta se llevará a cabo durante el toque de la séptima trompeta y comprenderá todo el periodo final, que será bastante largo. Durante este periodo se realizará el misterio de Dios y se manifestará su soberanía efectiva. Juan, al percibir el sonido de la séptima trompeta, oyó decir en el cielo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto lo encontramos en el versículo 15 de este capítulo 11. El vidente de Patmos, cuando habla de eventos, escuche bien esto que es interesante, dice que cuando habla de eventos cuya realización no han tenido lugar en su tiempo, sino que se realizarán en el futuro, no los suele contemplar con sus ojos, o sea, no los ve en forma de visiones, sino que los conoce únicamente por haberlos oído. Ahora, vamos a ver en estos versículos 14 al 19, que son considerados por la mayoría de los autores como un intermedio y una anticipación a la descripción de la consumación anunciada por la séptima trompeta. Al llegar el turno al séptimo ángel, este toca la trompeta y se oyen en el cielo grandes voces. De aquí entonces lo que acabamos de decir, que Juan va a conocer cosas que pertenecen al futuro porque oye grandes voces. Vamos a leer el versículo 15 de nuevo para que así pues usted pueda relacionar mejor lo que estamos hablando. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estas grandes voces contrastan con el silencio impresionante que había seguido la apertura del séptimo sello. ¿Recuerdan el septenario anterior? Ya en el capítulo 8 y versículo 1, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, estas voces tal vez sean las de los cuatro seres vivientes que sostienen el trono de Dios o que están delante de él, como lo vemos en Ezequiel capítulo 1 y que podemos comparar con lo que ya estuvimos analizando en el capítulo 4 de Apocalipsis en los versículos 6 al 8.
para que refresquemos la memoria, en estos versículos 6 al 8 de Apocalipsis 4, dice: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Ya que se hace mención de los 24 ancianos que suelen aparecer en unión con ellos, en el versículo 16 podemos ver esto: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoran a Dios. Así que por esa razón se cree por deducción que las voces salen o surgen de estos 4 seres vivientes, porque están relacionados, están en el mismo escenario en este momento. Esto se comprende todavía mejor si tenemos en cuenta que, a pesar del carácter flotante de las visiones, el fondo de la escena es siempre el mismo desde el capítulo 4. Las grandes voces que oyeron en el cielo decían: ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y reinará por los siglos de los siglos, como estuvimos leyendo en el versículo 15. Esta expresión no significa que el reino de Dios y de Jesucristo vaya a empezar inmediatamente, sino que ya consiguió su fin, ya consiguió su propósito, ha logrado establecerse ya para siempre. Reinará por los siglos de los siglos. El futuro reinará. No puede significar aquí otra cosa que la continuación eterna de un reino ya inaugurado en toda su perfección y esplendor. Cristo había inaugurado este reino con su venida al mundo. Y allá en Mateo 3, versículo 2, capítulo 4, versículos 17 y 23, nosotros podemos leer que cuando Él estaba entre los hombres, Él iba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 17 del capítulo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:23, para que la gente pueda entender que realmente este reino se había acercado, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y para confirmarlo, dice aquí: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora, aunque incipiente, se consolidará firmemente con el triunfo sobre los poderes de este mundo, representados por la Roma pagana y perseguidora de los santos. En adelante, nadie podrá detener su expansión arrolladora, y Dios reinará en su iglesia por siempre jamás. El anuncio del reino del Señor y de su Cristo, que aquí llevan a cabo las voces de los 4 seres vivientes, nos introduce en el corazón de la segunda parte del Apocalipsis. Y es bien interesante que prestemos mucha atención a lo que a partir de ahora nosotros vamos a estar analizando en este libro de Apocalipsis. Porque al llegar este momento del anuncio tan deseado en los cielos y en la tierra, los 24 ancianos se postran como en la entronización del Cordero y adoran al Señor Todopoderoso, como lo leemos en el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, dándole gracias, por supuesto, por haber recobrado su poder y entrado en posesión de su reino, como lo leemos en el versículo siguiente, el 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Por derecho natural, todo el universo y cuantos lo habitan, sin excluir a los hombres, están bajo el poder soberano de Dios. Por algún tiempo Dios había permitido la rebeldía de los hombres, que vino por causa del engaño de Satanás, los cuales, en vez de reconocer a Dios como su Señor y su Hacedor, rendían más bien culto a las obras mismas de Dios, trasladando a ellas los atributos divinos, los atributos que solamente corresponden a Dios. Los ancianos dan por terminado todo esto. Dios ha recobrado su gran poder y ha entrado en posesión del reino que le tenían usurpado. Ahora Él se sienta a reinar como soberano sobre toda la creación. Muy bien, de esto vamos a seguir hablando, pero vamos a esperar a la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie